Muy buen día, mi nombre es Álvaro Alas y estoy en esta oportunidad acá como parte de la materia estadística aplicada a la educación para presentar un video en el cual haremos una referencia histórica de la estadística, algunos conceptos y definiciones que son indispensables. Así que permítanme compartir con ustedes el siguiente video que hemos preparado precisamente para esta ocasión. Y acá lo tenemos. Así que espero que sea de mucho provecho para ustedes. Gracias. Ok, estamos acá para explicar un poco y de manera general, porque es un tema demasiado extenso, cómo se desarrolla la estadística y de qué manera la llegamos a tener aplicada a la educación en sí. Mi nombre es Álvaro Alas y estamos grabando para la Universidad Nacional de El Salvador. Vemos en primer lugar que la estadística aplicada a la educación, la historia, los conceptos, las variables, la medición, la estadística inferencial serán algunos de los temas que veremos a continuación. Espero que podamos aprovechar un poco acerca de la historia. Bueno, realmente la historia de la estadística nos indica que esta nace con las civilizaciones, pero hay referencias de 3000 años antes de Cristo y hay otras referencias que nos remontan aún más allá, a 5000 años. Así que definitivamente concluimos que desde que prácticamente las civilizaciones se iniciaron, ya empezaron a tomarse en cuenta los datos estadísticos. Siempre el origen recae sobre el Estado porque es quien inicia el conteo, los censos, a llevar el control de la producción, de los gastos, sobre todo iba orientado a la guerra generalmente, para saber o tener más claro el concepto para iniciar una campaña de conquista. Aunque realmente pues en los hogares siempre ha habido una forma de estadística práctica en la cual pues se lleva un conteo de las reservas y de lo que pues, con lo que se puede contar desde que el hombre inició, y por eso se dicen civilizaciones, ¿verdad? El hombre inició ya a tener sus siembras y sus propios cultivos, no a depender solo de la casa. Que como la conocemos hoy en día, realmente surgió hasta en el siglo XIX, cuando se le reconoció como la disciplina que estudia las formas de recabar datos e información. Es decir, que se formalizó, por decir así, ya el concepto y la forma de aplicarla y utilizarla. Es definitivamente una rama de las matemáticas y se ocupa de analizar e interpretar grandes cantidades de datos. Sus fundamentos fueron establecidos hasta, como decíamos, en el siglo XIX, pero a finales de él, y se le atribuye a los polímatas, o es decir, a los multipropósitos, las personas que tienen habilidades, no una sola habilidad, sino que tienen varias, se le llama polímata. Ambos británicos, Francis Galton y Carl Pearson. Se estima que entre 1893 y 1906 fueron publicados los trabajos de Carl Pearson. Como decíamos, polímatas, poli muchos, materias, ambos británicos de la Gran Bretaña. Cuando hablamos de conceptos, podemos hablar de estadística en general y la estadística aplicada a la educación. En general, la estadística, dijimos antes, es una ciencia que estudia la recogida, descripción, análisis e interpretación de datos. Por otra parte, la estadística aplicada a la educación
es el uso de la estadística para investigar y comprender la realidad educativa, como por ejemplo con los censos, los resultados electorales, la información nutricional, tiene diversos usos, medicina, ah, a nivel científico es indispensable también para llevar un buen registro, pero popularmente sabemos que nosotros siempre, sobre todo dicen los hombres, dicen, pero hay muchas mujeres también que les gusta llevar este tipo de registros o de consultarlos. En la actualidad, pues con los medios electrónicos tan avanzados, el uso de drones y etcétera, todo el sistema informático a la disposición de los deportes, especialmente el soccer o el balompié. Ahora pueden contar hasta cuántos kilómetros corre cada jugador durante un partido para saber si realmente hace algo o no hace nada. Por ejemplo, aquí tenemos dos comparaciones de dos rivales que ya están en la puerta de salida realmente. Messi y Ronaldo les cuentan todo, hasta los suspiros que da cada uno. Pero, por ejemplo, acá nos habla de cuántos títulos tiene uno, cuántos títulos tiene el otro, cuántos goles hace por temporada, cuántos asistencias. Bueno, todo eso es parte de la estadística. Como decíamos antes, pues hay diferentes áreas en las que se aplica. Ahora, por ejemplo, en psicología se utiliza para elaborar las escalas de los test y así se cuantifican los aspectos del comportamiento humano. Y esto tiene diferentes usos, porque la psicología incluso se usa para la elaboración de comerciales. Por eso es que muchas personas sin sentido son manipuladas por los comerciales porque realmente se han estudiado y diseñado con ese propósito. Y para eso se hacen los estudios previos en donde se involucra la psicología. En medicina, por ejemplo, dice que uno entre muchos usos de la estadística es para determinar el estado de salud de la población y esto lo tuvimos palpable no hace mucho con la situación esta de la pandemia. Como decíamos antes, el tema de la pandemia, porque ahora todo es tema. Antes teníamos muchos términos diferentes, como ahora factibilidad, y bueno, en sí hasta el lenguaje va evolucionando también. Pero para, por ejemplo, el Estado tiene que saber qué tipo de vacunas, qué tipo de medicamentos utiliza más la población para así hacer sus pedidos, va involucrados presupuestos, etcétera, etcétera. En ciencias sociales, la estadística se emplea para medir las relaciones entre variables y hacer predicciones sobre ellas. Y aquí va otro tema muy interesante. Ya me contagié con lo de tema. Cuando hablamos acerca de variables, las variables estadísticas, según la definición, son características o cualidades de una persona, animal u objeto, las cuales puedes medir. Por ejemplo, la edad, la estatura, el peso o la altura de un edificio. Hace poco nada menos les comentaba a, a un familiar que en nuestra época la altura promedio, por ejemplo, en El Salvador era mucho más inferior, es inferior a la actual, ¿verdad? Porque yo casi llegué a medir un 80, era unos 79 fracciones y cuando jugábamos básquetbol era de las personas más altas. Pero cuando ya me moví a San Salvador, o sea, hablando de los 70, luego me moví a San Salvador en los 80, era una gran diferencia de estatura. Y luego cuando ya participé en torneos nacionales en los 90, parecía una persona de los pequeños, ahí ya no era ni siquiera de los de promedio. Entonces todo eso se va registrando para saber tener los datos específicos en cuanto a población se refiere. Por ejemplo, con la edad también, hace poco tuvimos un trabajo en el que estuvimos viendo las edades de los maestros, por ejemplo, que el gran porcentaje de maestros ya
están como Cristiano y Messi, bueno, mucho más pasados, ya deberían de estar en camino ya deberían estar jubilados, mejor dicho. Y pues más específicamente cuando hablamos de alturas o de edificios, por ejemplo, es un sitio aquí en La Unión que es una mega bodega donde estoy actualmente. Por ejemplo, tiene 170 metros de largo por 70 de ancho. O sea, son medidas específicas y se hacen conforme a un estudio previo de necesidades. Ahora tenemos dos tipos diferentes de variables. Una es la variable dependiente y la otra es la independiente. Para una mayor o más precisa información, más detallada información acerca de esto, hay incluso un enlace anexo a este trabajo para que pueda obtener una información más detallada, más específica. Hay un video muy bien, muy descriptivo acerca de todo este asunto, por no decir tema. Ok, las variables dependientes y las independientes también son variables en modelos matemáticos. O sea, la matemática está involucrada totalmente en este aspecto. Modelos estadísticos y ciencias experimentales. Las variables dependientes, por ejemplo, se estudian bajo el supuesto o exigencia de que dependen por alguna ley o regla de los valores de otras variables. Por eso se llama dependientes. El tiempo dedicado a estudiar, por ejemplo, es una variable independiente, pero afecta a las calificaciones obtenidas. Entonces, esa se volvería una variable dependiente. Así, un valor que surge independiente es una variable. Aquí tenemos dos tipos diferentes que pueden ser cuantitativas o cualitativas. También hay un video que explica detalladamente que aquel tiempo aquí no es suficiente para dar una mayor explicación, una explicación más amplia acerca de lo que estamos hablando, de lo que estamos tratando en este momento. Pero en general podemos decir que las variables cualitativas son aquellas que no pueden medirse en términos numéricos, como categorías o características, ¿verdad? Porque no podemos decir cuán moreno es una persona o cuán blanco es el otro o cuán rubio puede ser. O sea, es rubio o es pelirrojo o es pelo negro, pero no se puede decir que es 3 grados, 3.0 de rubio, etc. Las variables cuantitativas son aquellas que pueden medirse numéricamente, como por ejemplo la cantidad de elementos de un conjunto, y eso es muy claro cuando hacemos inventarios, por ejemplo, de stock o de mercadería en bodega de algún tipo. Ahí tenemos mejor definido. Cualitativas son aquellas en las que los resultados posibles no son valores numéricos, por ejemplo, el color del pelo, como mencionaba antes, o el tipo de ropa preferida, el lugar de veraneo, son, son cualitativas. Pero podemos decir que, por ejemplo, la moda es manejada con, con variables cuantitativas, porque recuerdo que había una maquila aquí en el país de origen norteamericano que prácticamente imponía el color de moda de la siguiente temporada. Y dijimos que cuantitativas son aquellas cuyo resultado es un número, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de dinero, de productos, camisas, pantalones, carteras, o si es de alimentos, cuántas libras de frijoles, kilogramos o toneladas de frijoles hay en una tonelada, etcétera. Ahora, hay un aspecto mayor aquí, que es la medición. Ok, entonces dijimos que es la observación de un fenómeno o propiedad y la asignación de un número o categoría como forma de representar ese fenómeno. Suele usarse el término observar como sinónimo de medir. Y medir en sí es el procedimiento que te ayuda a comparar dos cantidades. Por ejemplo, si necesitamos saber cuál es la longitud de una puerta, la vamos a medir pues con una regla, una cinta métrica,
o algún instrumento que ha sido diseñado precisamente para medir, ya sea en centímetros, metros o yardas o varas también, si se trata del terreno, por ejemplo. Eso es en cuanto a medición. De aquí tenemos el último término a definir en esta oportunidad y hablar acerca de qué es estadística inferencial. Y se le conoce como, es una rama de la estadística que se enfoca en hacer conclusiones. Ya todos creo que ya vieron directamente hacia dónde, por lo general, está enfocada. Y generalizaciones sobre una población específica a partir de la información obtenida de una muestra porcentual de la misma. Como todos sabemos, las grandes uh, estadísticas que se realizan antes de las elecciones, por ejemplo, que cada universidad presenta un detalle, pero esto lo hacen con una muestra, a veces de 1000, 1500 personas, no he oído yo que se haga de más, pero realmente a veces eso es un poco insegura, por eso es más hipotética que conceptual el resultado. Ahora sí se usa en investigación científica, se usa en negocios, en salud y, como decía antes, en política, por supuesto. Pero, por ejemplo, en investigación científica, cuando se experimenta un medicamento ya desarrollado, primero tiene que pasar por una serie de pruebas. Entonces se toma una población de conejos de indias, como se le llama, o de ratas o lo que estén usando, y se infecta una parte, o se infectan ellos y a una parte se les pone una cantidad específica del medicamento, a otros se les pone otra y así van sacando una estadísticamente una relación de efectividad del producto y ahí vaya involucrado salud y así va y luego entran los negocios para saber qué tan rentable va a ser producirla, pero todo en sí está mezclado y al final siempre cae relacionado con la política porque sabemos que muchos medicamentos pasan a través de esas manos para ser aprobados. Entonces, aterrizando, hablamos de tipos de estadística descriptiva e inferencial en general, en dos estados, dos aspectos. Descriptiva se encarga de la recolección, tabulación, presentación y análisis de datos que pueden ser cualitativos o cuantitativos, como lo habíamos mencionado anteriormente, que se pueden contar o no contar para hacer un poco más lenguaje popular. Organiza, resume y presenta los datos de manera informativa y luego hay distribución de frecuencia, gráficas medidas y tendencias centrales. Ahora, la inferencial trata de estimar las características de una población a través de un estudio de una pequeña parte de esa población. Su objetivo es conocer algo sobre una población basándose en una muestra. Como, por ejemplo, qué tan susceptible puede ser la ciudad de la Unión, por ejemplo, la población de la ciudad de la Unión a tener problemas renales, que debería ser un estudio que debería estar ya en alerta, porque todos saben aquí, de boca al menos, no he leído un informe oficial que hable acerca de eso, pero los pozos aquí están contaminados por todo el insecticida que se usó desde cuando la Unión era usado sobre todo para cultivo de algodón o toda la zona oriental, mejor dicho, sobre todo el área costera. Hay una gran cantidad de personas con insuficiencia renal a consecuencia de eso, pero para lo único que han servido las estadísticas es para abrir más negocios, más centros para hacer la limpieza de la sangre y todo el tratamiento necesario de la diálisis o hemodiálisis que son requeridas, pero no para poner un alto a los problemas que se suscitan, porque de todos modos el agua que se utiliza para beber o la que procesa el ANDA siempre viene de los mismos pozos, aunque no se analiza qué tan contaminados están, porque acordémonos que en la época de los 70 ni el Gamesán, ni el DDT, ni muchos otros contaminantes tenían restricción. Incluso el asbesto, que todavía
en la actualidad se utiliza en algunos lugares. Y hay un montón de cosas más que deberían de ser objeto de estudio precisamente para evitar todas estas situaciones. Muchas gracias. Bueno, esperando que ha sido de provecho. Muchas gracias. Me despido de ustedes. Hasta la próxima.